Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es Luciana Parodi, soy abogada próxima a graduarme como especialista en violencia de género, participación y políticas públicas y hoy les traigo a este canal un tema de gran importancia que se ha visto sumamente agravado durante este tiempo de pandemia, que es la violencia contra las mujeres. Tenemos diversas definiciones de violencia contra la mujer. Entre ellas encontramos la de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, comúnmente conocida como Convención de Belém do Pará, la cual nos dice que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta establecida con relación al género para menoscabar los derechos de las mujeres en relación a su integridad física, psicológica o moral, como así también sexual, dentro del ámbito público como en el ámbito privado. Estas violencias pueden desarrollarse tanto en el seno intrafamiliar como así también en las distintas relaciones interpersonales que la mujer mantenga. Existen diversos tipos y modalidades de violencia de género. Dentro de los tipos de violencia de género encontramos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia moral, la violencia sexual, la violencia reproductiva, la violencia simbólica y la violencia mediática, entre otras. Luego, en las diferentes modalidades de violencia de género podemos encontrar la violencia intrafamiliar, la violencia que se desarrolla en el ámbito laboral, violencia institucional, violencia relacionada con aquellos centros y instituciones referentes a la salud, etc. Dentro de los tipos de violencia tenemos la violencia física, que es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, tendiente a disminuir su integridad física, por supuesto. En estos casos se puede ver empleada a través de golpes de puño, por ejemplo, jalones de pelo, empujones, etc. Luego tenemos la violencia psicológica, que son todos aquellos actos tendientes a disminuir a la mujer en cuanto a su aspecto psicológico. Entre ellos tenemos comentarios que afecten la autoestima de la mujer, amenazas, acosos, humillaciones, sean públicas o privadas, manipulaciones y aquellas situaciones de aislamiento. Luego tenemos, dentro de los tipos de violencia, la violencia sexual, que son todas aquellas acciones que menoscaban la integridad sexual de la mujer. Ellas se ven manifestadas a través de cuestiones como divulgación de fotos de tipo sexual, también abusos sexuales, acoso sexual, esclavitud sexual, trata de personas, etc. Otra de las violencias es la violencia económica y patrimonial, que se trata del menoscabo de los derechos patrimoniales o del patrimonio de la mujer y su posibilidad de autogestionar ese patrimonio. Es decir, consisten en acciones de desposesión o privación del patrimonio y de la posibilidad de la mujer de autonomía sobre ese patrimonio. Ello es muy importante, sobre todo al momento de iniciar los procesos de ruta crítica de las mujeres. Muchas veces sucede que las mujeres no inician sus procesos de ruta crítica, sea denunciando a su agresor, como también, por ejemplo, estableciendo acciones como irse de la casa o abandonar el lugar donde se efectúa esta violencia, sea laboral o intrafamiliar o institucional, por una cuestión económica, ya que esta mujer probablemente no tenga los recursos para afrontar una separación. La autonomía de las mujeres respecto a su aspecto económico y patrimonial es fundamental a la hora de salir de esta situación de violencia de género. Otra de los tipos de violencia es la violencia simbólica, que consiste en todos aquellos patrones estereotipados, valores o símbolos que perpetúan la discriminación entre mujeres, estableciendo que los hombres tienen una jerarquía mayor a las mujeres. Todos aquellos patrones y estereotipos deben ser eliminados tanto por el Estado como también por los particulares. Luego tenemos las diversas modalidades de violencia. La más conocida y la frecuentemente abordada por la legislación
nacional e internacional es la violencia intrafamiliar, que es aquella que se efectúa a través de las relaciones de parentesco, siendo el agresor con la persona en situación de violencia convivientes o no convivientes. Pueden ser por relaciones de consanguinidad, por relaciones de afinidad, por relaciones de matrimonio, de parejas o de exparejas, sin importar si éstas convivan o no convivan en el mismo sitio. Otras de las modalidades de violencia es la violencia institucional, que es aquella realizada por funcionarios pertenecientes o agentes del Estado para evitar la efectivización de los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, alguna obstaculización en algún proceso de violencia de género. Otra de las modalidades es la violencia laboral, que se realiza dentro del ámbito laboral de la mujer. Estas pueden ser manifestaciones como obstaculizar el ascenso de una mujer, evitar el ingreso de una mujer a un puesto de trabajo o elegir a una determinada persona u otra en relación a su género. Por ejemplo, una de las acciones comunes que establecen empresas públicas y privadas es pedir test de embarazos o compromisos de mujeres que no vayan a embarazarse en una proximidad de un determinado tiempo, por ejemplo. Otra de las afectaciones que pueden verse dentro de esta modalidad laboral puede ser vulnerar el principio de igual remuneración por igual tarea, que es muy común y es muy aplicado dentro del derecho laboral, siendo uno de los principios básicos de esta rama del derecho. Otra de las modalidades puede ser la violencia obstétrica, que es aquella que se da sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de mujeres. Uno de los mayores obstáculos que tiene la mujer es al momento de parir y tener un hijo, cuando las mujeres son violentadas por el personal de salud, como así también aquellas mujeres que eligen ligarse las trompas y no les es permitido en los distintos centros de salud porque se cree que la mujer tiene ese deber o esa naturaleza de ser madre, que por supuesto es una concepción totalmente errónea. Otra de las violencias es la violencia mediática, que se manifiesta a través de publicaciones o diferentes mensajes estereotipados que promueven la discriminación y la explotación de mujeres. Es muy común verlo en los medios de comunicación, donde se establece que las mujeres son objetos de consumo para los hombres, siendo esta una obligación, por supuesto, como lo dije anteriormente, estatal, de eliminar y erradicar. Otra de las modalidades dentro de esta violencia mediática es la utilización de mensajes e imágenes pornográficos, sobre todo con personas menores de edad, es decir, por lo menos en Argentina, menores de 18 años. Ahora bien, ¿cuál es el rol que los estados tienen que tener ante las violencias de género? El Estado tiene que tener un rol sumamente activo y no puede permanecer neutral a la idea y a la perspectiva de género, ya que necesitamos operadores judiciales, legislativos y ejecutivos que efectivicen los compromisos internacionales asumidos por todos los estados. Entre estos compromisos internacionales tenemos la de adoptar las medidas establecidas en los distintos pactos y convenciones que protegen los derechos de las mujeres, es capacitar y ordenar el personal acorde a esta idea de perspectiva de género, prevenir, investigar y sancionar todos aquellos crímenes que se cometen contra las mujeres, sean respecto a la integridad personal, como así también graves crímenes como violencia de género o trata de mujeres. También modificar aquellos patrones sociales y culturales de los estados para evitar estas discriminaciones a la mujer, tal como lo dice el Comité de la CEDAW, y distintas acciones tendientes a efectivizar los compromisos internacionales. Es por ello que el Estado tiene que tener un rol exclusivamente activo para eliminar las violencias contra las mujeres, llevando registros administrativos, estadísticas
y también personal capacitado en género para efectivizar los compromisos internacionales. Como último, es muy importante pensar el género dentro de una perspectiva interseccional. ¿Qué significa ello? Tenemos que dar cuenta de la complejidad de los problemas sociales referentes al género, ya que estas diferentes concepciones se entrelazan y el abordaje no puede ser el mismo. Es decir, el Estado tiene que abordar tanto a la mujer que está en una situación de violencia de género, como así también a la mujer afrodescendiente que está en una situación de violencia. No va a ser el mismo tratamiento que se le va a dar a una mujer que tenga alguna discapacidad o alguna mujer que tenga un nivel económico muy bajo de vida. Es decir, que el Estado tiene que afrontar los compromisos internacionales con total compromiso, valga la redundancia, y con predisposición y con personal adecuado para ello. En esta cuestión, el Estado tiene que establecer diferentes políticas públicas para bajar los contenidos de las distintas convenciones y pactos internacionales para aplicarlos en nuestro Estado o en nuestros estados. Como ejemplo de políticas públicas argentinas, puedo mencionarles la Ley Brisa, la Ley Micaela y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Si quieren que les hable más sobre estas políticas públicas, me lo hacen saber y bueno, espero que este video les haya servido y les haya agradado. Saludos.